El último de los principios fundamentales del juicio de amparo es el principio de la relatividad de los efectos de las sentencias de amparo. Principio característico del juicio de amparo en atención a que lo hace caer dentro del sistema de control constitucional por órgano judicial. Siempre estuvo en la temática del amparo, siempre se encontró inscrito en la Constitución y así estaba previsto en el artículo 107, fracción 2, bajo la siguiente redacción. La sentencia será siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. Esta versión, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, es lo que representó el principio de la relatividad de los efectos de las sentencias de amparo, conocido también como fórmula Otero, en atención a que don Mariano Otero lo incorporó al texto del artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, cuna a nivel federal del juicio de amparo. Desde luego, ya con don Manuel Crescencio Rejón se encontraba este principio, pero no dibujado en los mismos términos ni con la misma amplitud. Ahora bien, tenemos nosotros una mala redacción en el actual artículo 107, fracción 2, porque en este numeral, ya con la reforma de 2011, no encontramos el principio de la relatividad de los efectos de las sentencias de amparo. Dice la Constitución, las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Este es el principio de estricto derecho, muy distinto a la relatividad de los efectos de las sentencias de amparo, que, insisto, se encierra en la frase sin hacer una declaración general de inconstitucionalidad de la ley o acto que la motivare. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que hoy ya no tenemos constitucionalmente previsto este principio. Lo tenemos, sí, en la ley de amparo, oculto en el artículo 78, segundo párrafo, segunda parte. Dicho numeral dice: si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, es decir, estamos hablando de lo que antiguamente fue el amparo contra leyes, hoy amparo contra normas generales, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Este punto lo analizaremos más adelante cuando hablemos de las sentencias de amparo. Hoy vamos a la segunda parte de este párrafo. Dichos efectos, o sea, los efectos de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma general, se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso. O sea, se va a inaplicar, se va a dejar de aplicar la ley solo para el quejoso. Relatividad de los efectos de las sentencias de amparo, en amparo contra normas. ¿Qué pasa si el acto reclamado es un acto concreto de aplicación de una norma? Allí ya no encontramos este principio, allí ya no encontramos la relatividad de los efectos de las sentencias de amparo. Entonces, ¿qué sucederá? ¿Acaso el juez dirá que se cumpla con la sentencia dándole beneficios a quien no pidió el amparo? Bueno, vamos del otro lado. Yo no soy quejoso, sin embargo, estoy afectado por un acto que, agraviando a otro, fue declarado nulo porque aquel pidió amparo. Cuando yo sepa que se concedió el amparo a la otra persona, ¿qué es lo que voy a hacer? Pedirle al juez que me dé los efectos de las sentencias de amparo. ¿Con qué fundamento legal me negará ese beneficio? Si ya no está en la Constitución y en la ley solamente por lo que hace al amparo contra normas generales. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué sacaron de la Constitución el principio de la relatividad de los efectos de las sentencias de amparo? Por torpeza, por no entender las cosas y por introducir en el texto de la fracción 2 la declaratoria general de inconstitucionalidad. Pero esta declaratoria no riñe
con la relatividad de los efectos de las sentencias de amparo, porque así está dentro de la ley de amparo. En la ley de amparo se permite que la sentencia solamente tenga efectos a favor de quien fue quejoso, la sentencia de amparo contra norma, y solamente hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida, que la ley, la norma inconstitucional desaparece, a través de esa declaratoria general de inconstitucionalidad, después de 5 sentencias en el mismo sentido, y que se ha formado jurisprudencia, habiéndosele notificado y requerido a la autoridad responsable, la autoridad legislativa, que reformara la norma y no la reformara, entonces y solo hasta entonces la ley desaparecerá, la ley dejará de aplicarse, y si se aplica con una simple queja, una queja ante el juez de distrito, conforme al artículo 210 de la ley de amparo, entonces se podrá pedir la invalidación del acto de aplicación de esa norma inconstitucional. Pero solo hasta entonces habrá efectos generales, pero será de la declaratoria general de inconstitucionalidad, mas no de una sentencia ni de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, con la jurisprudencia solamente tengo el beneficio de que el día de mañana que pida amparo contra el acto concreto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, se me suplan las deficiencias de la queja, mas no habrá efectos generales de esa sentencia. Esta es, pues, la versión del principio de la relatividad de los efectos de las sentencias de amparo, que ha sido extraído torpemente de la ley de amparo y se ha dejado de la Constitución, y se ha dejado trunco este tema dentro del texto de nuestra ley suprema. Desgraciadamente estamos con esa crisis por culpa de quien no supo reformar la Constitución, de quien sacó la fórmula Otero sin saber que podían convivir dentro del mismo cuerpo normativo la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y la relatividad de los efectos de las sentencias de amparo, como hasta hoy sigue subsistiendo. Por su atención, muchas gracias, sean felices.